Bien, se me ha asignado un tema que es con interrogante, entre paréntesis, entre interrogantes, iglesia presencial. ¿Y eso qué es? ¿Hay alguna iglesia que no sea presencial? En la iglesia todos estamos siempre presentes, ¿no? Pues sí, hay iglesias no presenciales, donde no hay gente. Hay iglesias virtuales. Las iglesias que van por las ondas, las iglesias vía Zoom, vía satélite, las iglesias a miles de kilómetros de distancia. Vamos a hablar un poquito hoy de ese tema, de ese asunto. Pero, en primer lugar, vamos a referirnos a una cosa que seguramente todos conocéis muy bien. ¿Qué es la iglesia? En griego, iglesia es la palabra que aparece a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Cuando leemos el Nuevo Testamento siempre iglesia, estamos leyendo la palabra griega eclesia. Y la eclesia, como sabéis muchos, era la asamblea, la reunión de aquellos que creían que Cristo era el Hijo de Dios. O sea, era una comunidad, una asamblea que tenían una idea en común, una idea fundamental en común, que Jesús era el Hijo de Dios, que había venido a este mundo y que había resucitado de los muertos al tercer día. No había templos como hoy, en aquella época. Había casas. Y las casas particulares, las casas familiares, eran las iglesias. La eclesia, la asamblea, se reunía por las casas de los creyentes. Y a veces una iglesia estaba formada por 4 o 5 personas, por una familia. Pero a veces las familias, en aquella época, sobre todo en el mundo griego, no solo era padre, madre, hijos, y abuelos y abuelas, sino que también estaban formadas por los esclavos, por los sirvientes, por los jornaleros que trabajaban en la casa, por los vecinos, por amigos. Incluso a veces había iglesias formadas por varias familias que creían en Jesús y que se reunían para celebrarlo. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. O sea que la iglesia estaba en la casa. Era una casa que se reunían para adorar al Señor. Y estas iglesias locales, o estas asambleas en las casas, ¿qué eran? Las células básicas del movimiento cristiano inicial. Eran las casas. Y tenían un propósito especial. Y si había algo que las caracterizaba por encima de todo, era el amor. Se amaban. Mirad cómo se aman. No se concebía una iglesia sin amor. Si no había amor en una iglesia, es que no era iglesia. A veces una iglesia, como digo, podía estar formada por una sola familia, pero también podía estar formada por muchas más personas, por los esclavos, incluso por los libertos, esclavos que habían sido liberados por sus dueños, por su buen comportamiento, trabajadores contratados. A veces en la casa familiar había inquilinos, gente que estaba allí viviendo y que pagaba por vivir en aquella familia. Había colegas de comercio, si el dueño de la casa era un comerciante o era un artesano, había colegas de profesión, aunque en general la iglesia era la reunión de varias familias. Y dice Lucas, el evangelista, en Hechos 2, escribe: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos
y tenían en común todas las cosas. En aquella época esto era fundamental. Como decía Yolanda, hoy las cosas han cambiado. ¿Os imagináis que hoy quisiéramos tener todas las cosas en común y vender las casas, vender las posesiones y ponerlo en la iglesia? Sería una locura, ¿verdad? Pero el ser humano evoluciona, cambia culturalmente. Y el Evangelio, la palabra de Dios, en cada momento tiene un mensaje específico para cada situación concreta, para cada iglesia, para cada persona, para cada creyente. Y perseveraban, dice, unánimes cada día en el templo. ¿En el templo? ¿Qué templo? Pues no estamos hablando de casas. La sinagoga judía. El templo era la sinagoga, porque ellos eran judíos. Y los creyentes primitivos, los cristianos primitivos, seguían siendo judíos. Y se reunían en la sinagoga el sábado, porque ellos eran judíos. Pero fijaos lo que dice, partiendo el pan en las casas. O sea que tenían dos iglesias. Tenían la sinagoga judía, los sábados, pero luego, entre semana, se reunían por las casas. Y partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto fue al principio. Había unidad, había comunidad, había fraternidad en la iglesia. Estaban juntos. Eso es estar juntos. Tenían todas las cosas en común, comunión. Y no permitían que nadie en la iglesia pasara hambre. Que nadie pasara dificultades económicas, penurias. Eso no lo permitían los cristianos primitivos. De manera que la palabra comunión de este versículo 42, en hebreo se llama koinonía, otra palabreja de esas de los teólogos. Koinonía. Y la traducción de koinonía es comunidad, fraternidad. Se ayudaban unos a otros porque siempre estaban juntos. ¿Y qué pasa cuando uno está muy junto a otro? Pues que sabe sus necesidades, sabe sus problemas, sus dificultades, y no permite, si está en su mano solucionarlas, dejar de hacerlo. Esa era la iglesia primitiva. Se reunían en el templo, en la sinagoga, pero también se reunían en las casas para estar juntos, para orar, para celebrar la mesa del Señor. Alababan a Dios y se solidarizaban con los necesitados que había dentro de la iglesia. Evangelizaban, predicaban la palabra y el Señor llenaba la iglesia de recién convertidos. Bebés en la fe. Gente a la que había que instruir, que había que enseñar lo que era la doctrina cristiana. Tenían buen testimonio de la gente los admiraba y se daba cuenta de que se amaban entre sí. Más que una organización local, más que lo que hoy llamaríamos una denominación. La iglesia del primer siglo era la totalidad de los que creían en Cristo Jesús. El cuerpo de Cristo era esa unión. Como escribe Pablo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Bien, de manera que koinonía, comunión, tenía dos dimensiones básicas, dos dimensiones fundamentales. Una relación vertical con Dios. Cada persona tenía una relación con Dios, cada persona oraba, cada persona confesaba sus pecados a Dios.
estaba en contacto con Dios, pero también había una dimensión horizontal que les hacía sensibles a las necesidades del que se sentaba a su lado. Yo no puedo estar sentado en el banco de la iglesia sabiendo que al lado, en el mismo banco, hay una persona que tiene un grave problema que no le deja vivir y la iglesia lo ignora y la iglesia no le ayuda y yo no le ayudo si le puedo ayudar. Esta es la iglesia, hermanos. La iglesia está formada por personas que tienen una relación vertical con Dios, pero también una dimensión social, una dimensión comunitaria con el hermano. Verticalidad y horizontalidad. Ese es el cristianismo de Cristo. Si estamos a bien con Dios, a través de Jesucristo, también tenemos la obligación de estar a bien con el hermano o con la hermana y recibirles con amor. Tal como dice el propio Señor Jesús, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El Nuevo Testamento nunca da la opción de una salvación individualista exclusivamente vertical. Eso de que yo estoy a bien con Dios, pero cierro los oídos y la vista a los problemas del hermano, eso no es lo que predica el Evangelio. Ese no es el mensaje del Evangelio. La koinonía, la comunión con el Padre por medio del Hijo, es la koinonía con los hermanos también. El cristianismo es verticalidad y horizontalidad. Pero hermanos, ¿qué es en el fondo la koinonía? ¿Es mérito nuestro? ¿O es un don de Dios? Pregunta teológica. ¿Qué es la comunión cristiana? ¿Mérito de los creyentes o mérito del Espíritu Santo que mora en los creyentes? ¿Cómo se puede acceder a este don de Dios? La koinonía es un don de Dios, no es mérito nuestro. Nosotros podemos estar abiertos o no estar abiertos, podemos colaborar, pero el mérito, el don de la fraternidad, de la comunidad, es algo que viene de arriba, que viene de lo alto. ¿Cómo se puede acceder a ese don que viene de lo alto, a ese don divino? Pues arrepentimiento sincero. Arrepentimiento sincero, convicción de pecado y confesión al Señor de nuestro pecado. Y eso, cuando se hace de verdad, cuando se hace con sinceridad, abre las puertas de la comunión. El arrepentimiento sincero nos abre las puertas de la comunión. ¿Por qué? Fijaos en esta frase. Porque cuando reconocemos que somos pecadores, entonces nos damos cuenta de que somos hermanos. ¿En qué coincidimos? En que somos pecadores. ¡Todos! No hay justo ni aun uno, dice la palabra. Todos somos pecadores. Sin embargo, cuando en las iglesias pensamos en términos de nuestras supuestas virtudes personales, de nuestros derechos, cuando en la iglesia empezamos a pensar en nuestras obras, yo he hecho más que tú, yo he donado más que tú, yo soy más listo que tú, yo predico mejor que tú. ¿Qué pasa en las iglesias? Cuando uno cree que vale más que el otro, entonces nos convertimos en competidores. Se genera competencia en la iglesia, se genera rivalidad, se genera envidia, nos volvemos personas rencorosas, destruimos la comunión. Ya no hay koinonía, hay rivalidad. Es el darwinismo social.
es la ley de la selva. Eso no es una iglesia. Puede ser un club social, puede ser una catedral, puede ser algo arquitectónico muy bonito, pero no es una iglesia en el sentido del Nuevo Testamento. Hermanos, si no hay comunión, no hay iglesia. Desgraciadamente, esto es así en muchos casos. Puede haber una reunión de personas, pero no una eclesia en el sentido del Nuevo Testamento. La iglesia cristiana primitiva estaba formada por personas que reconocían que no eran nada delante de Dios. Reconocían su miseria espiritual y por tanto se humillaban y se confiaban plenamente a la misericordia de Dios. Por tanto, ¿qué es una iglesia? Una iglesia es un cuerpo de personas arrepentidas y convertidas a Cristo, que se reúnen regularmente con el propósito de adorar juntos y de pregonar, de predicar que Jesús es el Señor. La iglesia, con mayúscula, la iglesia universal, se refiere a todos los cristianos del mundo presente y de todas las épocas de la historia, desde el primer siglo hasta hoy. Pero hermanos, el Espíritu Santo no se fue de vacaciones durante el segundo siglo de la era cristiana y reaparece en el siglo XIX o en el siglo XX con nuestra denominación. ¿Dónde estuvo todos esos siglos el Espíritu Santo? Estuvo en la Iglesia Católica, estuvo en los monasterios, estuvo encerrado en ciertos lugares, ciertas personas que eran creyentes a su manera, entendían la Biblia a su manera, los que podían leerla, porque sabéis que hubo muchos momentos de la historia que la Biblia estaba en latín, que solo incluso estaba encadenada, nadie la podía leer, solo la podían interpretar algunos pocos, pero el Espíritu Santo estaba allí en algún rincón, no se fue, ¿verdad? Es una continuidad histórica, mientras que la Iglesia, con minúscula, la iglesia local es aquella que se reúne en un edificio concreto, en una calle tal, en un número tal cual de una ciudad concreta. A veces se le llama iglesia al edificio, pero al edificio donde se congregan los hermanos, pero eso es un error. La iglesia no es la casa, el edificio puede ser el templo, pero la iglesia son las personas. La iglesia somos las personas que nos reunimos en esa casa. Una casa, repito, un templo o una catedral no tiene ningún valor si los que se congregan allí dentro no viven de acuerdo al Evangelio. Esta es una gran verdad. Algunas personas muy sensibles, hoy está de moda en algunos contextos, dicen que cuando entran en un templo, cuando entran en una catedral, como la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, aquí ya hacemos publicidad y turismo, cuando uno entra allí, yo he entrado varias veces, incluso me han invitado a predicar dentro, cuando hay esas reuniones ecuménicas, es impresionante y hay gente que dice que cuando tú entras en uno de esos lugares, notas vibraciones especiales. ¿No habéis oído eso alguna vez? Dice, es que yo cuando entro en esos lugares noto que aquí hay mucho poder, aquí hay gente que se reúne y que aquí pasa algo, ¿verdad? Aunque yo no creo. Yo soy escéptico, ¿verdad? Yo no creo en Dios. Pero me gusta entrar en las catedrales porque me siento bien, me siento a gusto. Otros te dicen todo lo contrario. Yo cuando entro siento una desazón, un malestar, algo que no me gusta estar allí. Eso lo dice. Y eso se le llama el síndrome de Stendhal. El síndrome de Stendhal fue el autor francés tan famoso
que, por lo visto, en el año 1817 entró en una iglesia en Italia, concretamente en la Basílica Católica de la Santa Cruz en Florencia, entró y sintió un placer, una sensación, una euforia, algo psicológico, que dijo, aquí hay algo, aquí hay un misterio, ¿no? Bueno, luego los más científicos, pues creyeron que esos edificios que producen esa sensación en algunas personas quizá han sido construidos sobre rocas que tienen una energía telúrica, una energía de la propia tierra, de la geología, como puede ser una corriente de agua subterránea que pasa por una falla que hay debajo y que eso genera un cierto electromagnetismo que incluso se ha medido en relación al campo magnético de la Tierra, y en algunas iglesias se han detectado hasta 6.000 nanoteslas, que es una medida para detectar el magnetismo de radiación gamma. Pues bien, según la Biblia, la eclesia son las personas, no las casas, no las piedras, no las catedrales, por muchas sensaciones que produzcan en algunas personas, por mucha energía telúrica que hagan. Tal como escribió el apóstol Pablo, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, cada uno de nosotros somos como una piedra viva, no una piedra muerta, sino una piedra viva de la casa espiritual que es la iglesia. De manera que somos las personas, no las piedras. Aquí se compara a las personas con las piedras vivas. ¿Qué nos aporta la iglesia? ¿Por qué tenemos que reunirnos? ¿Por qué tenemos que congregarnos? ¿Por qué tenemos que ir a la iglesia? Los creyentes. La riqueza que recibimos al reunirnos como comunidad tiene que ver con las relaciones más fundamentales que conforman la vida humana. ¿Cómo? ¿Será verdad? ¿Qué cosas nos aporta la iglesia? En primer lugar, nuestra relación con Dios se renueva en la iglesia. La fe que compartimos públicamente con los demás hermanos nos hace comprender el inmenso amor con que Dios nos creó y envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. En la iglesia, hermanos, descubrimos nuestra dignidad. ¿Cómo? ¿Nuestra dignidad? Si somos pecadores. Sí, pero tenemos dignidad. Si no tuviéramos dignidad, Dios no habría permitido que su Hijo Jesucristo viniera a morir por nosotros. La muerte de Cristo en la cruz nos confiere dignidad a los creyentes. Pero no solo dignidad, sino destino. En la iglesia descubrimos nuestro destino. Y nuestro destino es la eternidad. No es un ataúd, no es un nicho, no es la tierra. Nuestro destino eterno es la vida eterna al lado del Señor. En la iglesia experimentamos que somos hijos de Dios, unidos a Jesús y herederos con Él de la vida eterna. Y esto, qué duda cabe, puede estimularnos al amor, a las buenas obras y a la evangelización. Si yo me siento así, yo voy a compartirlo con los demás, con mis seres queridos, lo que yo he experimentado. Como dice el libro de Hebreos, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Considerémonos. Cuando yo voy a la iglesia el domingo por la mañana, estoy considerando al resto de los hermanos que se reúnen en la iglesia.
Quiero estar con ellos. Quiero verlos. Quiero saber cómo les ha ido la semana. Estoy considerando a mis hermanos. Y cuando ellos vienen, me están considerando a mí. Se interesan por mí. Dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Qué es exhortándonos? Animándonos. Dándonos estímulo mutuo. ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo estás? Hombre, pues mira, yo reaccionaría así. Mira, me ha pasado esto en el trabajo, pues haz lo otro. El consejo de un hermano es como la voz de Jesucristo que te habla al lado, el consejo bueno. Por eso nos necesitamos unos a otros, por eso nos congregamos. Esa es una de las ventajas de congregarse. Pero cuando uno abandona la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está muy cerca también de abandonar a Cristo. Ese es el peligro que acecha a todos aquellos que abandonan la iglesia por múltiples razones. Al congregarnos, en cambio, nuestra esperanza aumenta y esto repercute en nuestro estilo de vida, en nuestro trabajo, en nuestra forma justa y honesta de tratar a los demás. En definitiva, nuestro encuentro con Jesucristo cada domingo en la iglesia no solo renueva nuestro compromiso cristiano, sino que contribuye a crear una sociedad mejor. ¿Lo tienen en cuenta esto los políticos? ¿Saben los políticos que los cristianos estamos colaborando para crear una sociedad mejor? Las iglesias producen fraternidad, solidaridad, amistad, ánimos contra la adversidad. Nuestro mundo está hoy necesitado de personas en las que se pueda confiar, personas constructivas, personas amantes de la verdad, personas con corazones fuertes y nobles, con esperanza, personas con espíritu de sacrificio, personas honestas. Eso es lo que predica el cristianismo. ¿Qué nos aporta la Iglesia? En segundo lugar, nuestras relaciones personales y familiares mejoran cuando uno va a los cultos, cuando uno asiste a la Iglesia. Al vivir y convivir con otros cristianos, hemos dicho que tomamos conciencia de lo que somos y de nuestra propia naturaleza humana. Descubrimos que Dios nos diseñó para vivir en comunidad. ¿Y cuál es la primera comunidad de la vida? La pareja. La pareja, el matrimonio. Esa es la primera comunidad más básica. Dios nos diseñó para el amor conyugal, para la generosidad de dar vida a otras personas, de traer al mundo criaturas para amarlas, para formarlas como seres humanos, para no rechazar la fecundidad. Es verdad que algunas personas son perfectamente felices viviendo solas, como por ejemplo el mismo apóstol San Pablo. Hay personas que tienen el don de vivir solas, pero en general Dios diseñó esa unidad entre los seres humanos, entre el hombre y la mujer. Dios quiso la familia como célula fundamental del tejido social. El propio Señor Jesús dijo estas palabras: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Aunque hoy la familia esté cuestionada en nuestra sociedad, lo cierto es que sin la realidad de la familia, el ser humano se empobrece enormemente. Aunque no se quiera reconocer,
Es verdad que hay familias disfuncionales y familias rotas y familias con problemas, pero hermanos, la familia, el amor de la familia sigue siendo la piedra angular de la sociedad. Nos necesitamos unos a otros para ser felices y para enfrentar las dificultades de la vida. El bebé recién nacido necesita a sus padres. Moriría sin ellos. Y cuando uno llega a cierta edad, necesita que lo cuiden. Necesita que lo mimen, que estén por él, que le den estímulo. Y a veces algunos papás, cuando ya contraen ciertas enfermedades, como todos sabéis, se pierde la razón, es cuando más necesitamos de los otros. Nos necesitamos mutuamente. Eso es la Iglesia. La Iglesia es la comunión. Y al fortalecer las relaciones familiares, las iglesias están contribuyendo a mejorar la sociedad. La ética cristiana que los padres practican en los hogares, en la familia, al inculcarle a sus hijos, y también en la escuela dominical, en la iglesia, enseñarle a los niños cosas que son fundamentales para vivir en sociedad. Cuando los niños aprenden que robar es malo, que mentir está mal, que desear lo que no es tuyo no es algo bueno, que matar es horrible, según la perspectiva del Evangelio. Y cuando los niños interiorizan, asimilan eso que se les ha enseñado desde pequeños, ¿qué ocurre? Que están mejorando moralmente a la sociedad. Esos niños que han crecido en los valores cristianos, cuando son adultos, son personas responsables, son personas que tienden a ser honestas. Eso no quiere decir que alguno no se descarríe, pero el Evangelio fomenta la construcción de un mundo mejor. Un mundo diferente. ¿Qué nos aporta la Iglesia en tercer lugar? Pues nuestra relación con el prójimo y con la sociedad se enriquece. El hecho de vivir como miembros de una Iglesia cristiana renueva también nuestra relación con el prójimo, aunque el prójimo no sea creyente. Porque la fe verdadera es aquella que se expresa en el amor, en la fraternidad y en la solidaridad. La ayuda que tantas comunidades cristianas ofrecen en tiempos de crisis, en tiempos de COVID, en tiempos de epidemia, esa ayuda que están ofreciendo las iglesias cristianas por todo el mundo, eso es obediencia a la palabra de Dios. Las iglesias del primer siglo, esto lo veíamos en las conferencias pasadas en Cangas de Onís, los primeros cristianos de los siglos en los que hubo grandes epidemias a lo largo de la historia, los cristianos actuaron como cristianos, cuando los paganos huían, porque tenían miedo de contagiarse de la misma epidemia. Y esta acción social, esta donación de alimentos, esta ayuda espiritual y material, este consuelo que las iglesias pueden dar a las personas que lo necesitan, a enfermos, a inmigrantes, a ancianos, a marginados, esto enriquece la relación de la Iglesia con la sociedad y constituye un buen testimonio cristiano. La Iglesia nos aporta la posibilidad de ser solidarios con los demás y de obedecer así la palabra de Dios, como escribe también el apóstol Pablo en relación a los ricos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Hoy los españoles que somos miembros de iglesias evangélicas, la inmensa mayoría somos ricos. Somos ricos en comparación con el mundo antiguo. Tenemos medios para sobrevivir y tenemos medios para ayudar y para colaborar con los necesitados. Pues bien, con todas estas cosas, con la predicación del Evangelio, con la oración, con la exhortación, con la mesa del Señor, con el bautismo, las iglesias contribuyen al bien de las personas y al bien de la sociedad. Nada de todo esto lo podríamos hacer solos, aislados o viviendo una vida sin comunión
con el resto de los demás hermanos. Vivir como miembros de la Iglesia es el secreto para que la verdad de Cristo entre en la sociedad y nos transforme en un instrumento útil para cambiar las cosas. Es verdad que no lo podemos cambiar todo, pero si mirásemos lo que están cambiando las iglesias cristianas en este país, son muchas las cosas que estamos aportando como cristianos, como creyentes. De manera que somos cristianos y somos sal y luz del mundo. ¿Cómo? En la comunión de la iglesia. ¿Iglesias online o iglesias presenciales? Que este era fundamentalmente el tema. Bueno, este último año, con la terrible epidemia del COVID-19, hemos descubierto en las iglesias la tecnología de estar juntos sin estar juntos. Estar juntos sin estar juntos. El sonido de las alabanzas, la voz del pastor, del predicador, las oraciones, salen de las cuatro paredes de los templos, rebotan en los satélites artificiales que orbitan alrededor de la atmósfera y llegan a países, a otros continentes, a miles y miles de kilómetros de distancia, y cuando llegan allí, se ven por la computadora, el ordenador o por la televisión, se escuchan y mueven corazones también. Y hay personas que se convierten a miles de kilómetros de distancia. ¿Quién nos hubiera podido decir esto hace solo 50 años, no? Pues eso está ocurriendo hoy. Está ocurriendo en nuestro momento. El culto mueve corazones a miles de kilómetros de distancia. Muchos predicadores y pastores han visto crecer sus pequeñas congregaciones locales con personas alejadas de otra parte del mundo que se han interesado por lo que ellos predican. Pero si aquí nadie me hace caso, pues, pocas personas. En cambio, he descubierto que la iglesia se me llena con otras personas que están conectadas ahí a mis cultos. Y esto, que duda cabe, pues ha sido algo positivo, ha sido algo bueno, ha sido un estímulo para impartir la palabra domingo tras domingo mediante estas redes sociales. Predicar el Evangelio, evangelizar y edificar al pueblo de Dios, sea como sea, hermanos, será siempre algo bueno. Siempre que se predique el Evangelio será algo positivo y querido por Dios. Las distintas iglesias evangélicas de España han sido muy creativas durante este año pasado, durante esta cuarentena que hemos tenido que sufrir, y han realizado múltiples reuniones, incluso reuniones de oración, vía Zoom. Atención pastoral online, talleres, seminarios, conferencias, cultos en streaming o por WhatsApp, que luego se quedan grabados en YouTube y siempre las personas pueden acceder y volverlos a ver. Incluso hasta entretenimientos, pasatiempos bíblicos se han colgado en las redes. Quizá todo esto ha servido, entre otras cosas, para aprender que la iglesia del Señor no es templocéntrica, sino cristocéntrica. Y que está constituida por las personas allí en el lugar donde éstas se encuentren. Ahora bien, dicho esto, yo creo que convendría que hiciésemos algunas matizaciones, algunas pequeñas reflexiones sobre los peligros que deberíamos evitar. La comunión o koinonía hemos visto que requiere estar juntos. Y en el Nuevo Testamento hay muchísimas citas en las que se habla de estar juntos físicamente, reunidos en Mateo 18, Hechos 20, 1 Corintios 5, ahí se habla de que los creyentes estaban juntos. Si no estamos juntos, no podemos relacionarnos, no podemos conocernos mejor, y si no nos conocemos, ¿cómo vamos a amarnos?
¿verdad? No se puede amar lo que se desconoce. Para amarnos tenemos que conocernos, consolarnos, estimularnos, empatizar adecuadamente. Aunque el culto virtual puede llegar a muchos rincones del planeta, en cierta forma los cultos virtuales hacen que se pierda algo el sentido de comunidad. El sentido de comunidad y el contacto directo con las personas tiende a evaporarse algo. Algunos han descubierto que el culto se ve muy bien en el ordenador de casa, tumbados en el sofá, sin tener que aguantar los comentarios de algunos hermanos y sin que te pasen la ofrenda por la nariz. Eso lo han descubierto algunos y eso es un peligro. Hermanos, eso es un peligro. Muchas congregaciones se han resentido económicamente por culpa de esta relajación provocada por Internet. Otras no se han resentido tanto, sobre todo aquellas que la mayoría de los miembros ofrenda a través del banco. Cada mes te descuentan la ofrenda y ahí no hay problema, ¿verdad? Vayas o no vayas a la iglesia. Pero, ¿cómo se puede pagar el alquiler de un local si la gente no acude al templo físico y no ofrenda porque ve el culto desde su casa? Tenemos un problema. ¿Hasta qué punto puede llamarse culto cristiano a este estar juntos sin estar juntos? Sin comprometerse con las necesidades de la iglesia y de los hermanos de la iglesia. Ese es un tema delicado, ¿verdad? Es un tema que hay que concienciar. Pero también está el peligro contrario. Abusar del televidente o intentar hacer negocio con los cultos. Hay gente, algunos telepredicadores, que usan estos medios para pedir dinero a las personas, ya descaradamente, ¿no? Si te quieres conectar, paga. Si no, el culto no lo ves. Y en los últimos tiempos han surgido cientos de ciberpredicadores sin escrúpulos cuyo único objetivo era obtener beneficios económicos vendiendo sus mensajes. Una iglesia virtual, hermanos, solo será válida si está controlada por cristianos de verdad. Es decir, por gente realmente conocedora de su cristianismo y que no busque hacer negocio. Otro peligro es el peligro de los cultos online, es la infidelidad eclesial que pueden generar. Con solo apretar un botón se puede cambiar el culto de una congregación a otra congregación, de una iglesia a otra iglesia, incluso a veces iglesias que no son de nuestra denominación, pero resulta que esa predicación me gusta más que la de mi pastor, que la de mi predicador de mi iglesia. Y hacemos el zapping eclesial, ¿verdad? A ver, en un culto estamos viendo el culto de 3 o 4 iglesias distintas. Pues el zapping eclesial está a la orden del día. A veces eso puede ser bueno porque podemos aprender cómo lo hacen otros. Y eso nos puede beneficiar. Pero también hay el peligro de que la gente diga, pues me cambio de iglesia. Me gusta más esta. Ese es un riesgo que tenemos ahí. Desde luego los cultos online son buenos para aquellas personas que están solas, que no pueden acudir a la iglesia por invalidez, por algún problema, discapacitadas, y se pueden comunicar directamente con el pastor, puede pedir oración concreta para ella o asesoramiento pastoral, y bueno, pues ahí eso es algo positivo, ¿verdad? Pero también hay que tener cuidado con todo esto. Cualquier persona desconocida puede mentir y manipular a través de las redes, haciéndose pasar por un enfermo grave que necesita ayuda. Esto ya se ha dado también. Pastor, estoy inválido, necesito dinero, no puedo... Y era un fraude, era mentira. Y claro, la Iglesia, movida por la buena fe, ha caído en tales trampas y les ha enviado dinero. En general,
los cultos online pueden ser una buena herramienta, pero no deben sustituir a los cultos presenciales. Yo creo que en general la iglesia virtual no puede nunca reemplazar a la iglesia física, sino ser una prolongación más o menos temporal, más o menos episódica de esta. Luego hay otro aspecto que es la mesa del Señor forma parte del culto. La iglesia del primer siglo, dice el Nuevo Testamento, que se reunían el primer día de la semana para partir el pan. Muchos cultos online no se hace la mesa del Señor, aunque se podría hacer, porque las personas en su casa podrían tener el pan y el vino y tomarlo cuando el predicador hace la mesa del Señor, y se podría hacer, pero esto parece que queda feo. Y en televisión marca el tiempo, ¿verdad?, los minutos, y hay cosas que se puede prescindir de ellas, pero en la Biblia está claro que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. El propósito principal de la reunión de la iglesia cristiana primitiva era comer, era partir juntos el pan. Y después de comer, en la sobremesa, se predicaba el Evangelio. Qué bonito. Las principales enseñanzas de Jesús fueron dadas después de una comida, en las sobremesas. Y teología profunda. De manera que la mesa del Señor y el mensaje evangélico iban juntos. Y eso es algo que en algunos cultos online vemos que faltan, y que estos pueden ser útiles durante un periodo, un tiempo, pero esperemos que esto acabe y ya no sean tan necesarios. Algunos filósofos y sociólogos del siglo pasado decían que cuando llegase la ciencia y la modernidad, la religión desaparecería de la sociedad. Sin embargo, las modernas redes sociales están demostrando cuán equivocados estaban estos pensadores. Marcos Vidal tiene casi 1,5 millones de seguidores en Facebook. El predicador argentino Dante Gebel tiene casi 2,5 millones de seguidores. La conferenciante, o como dicen en Latinoamérica, la conferencista Joyce Meyer, estadounidense, promotora de la teología de la prosperidad, posee más de 6 millones de seguidores en Facebook. En fin, el Papa Francisco posee también casi 6 millones de seguidores en Twitter. Si uno analiza y entra en las redes sociales y analiza el mundo islámico o el hinduismo u otras religiones, ocurre lo mismo. Parece que no acertaron los que decían que se iba a acabar el sentimiento religioso, que se iba a acabar la religión. No parece que la era de las comunicaciones, el sentimiento religioso vaya a desaparecer. Actualmente los cultos online y los templos virtuales son algo perfectamente normal, que si esto sigue así, tienden a crecer en diferentes iglesias y en diferentes denominaciones, y no creo que en general las nuevas tecnologías atenten contra los valores fundamentales del Evangelio ni del culto cristiano, sino que pueden contribuir muy bien a su difusión teniendo en cuenta todas estas matizaciones que hemos hecho. Negarse a adaptar las nuevas tecnologías del siglo XXI a la predicación de la fe cristiana es un error que no podemos permitirnos los cristianos. Tenemos que aprovechar lo que quizá por necesidad hemos aprendido de las nuevas tecnologías para seguir difundiendo el Evangelio. La sociedad avanza, tecnológicamente también, y quien no la sigue se queda atrás. La mayoría de las iglesias cristianas han entendido este dilema, nadie se lo ha tenido que enseñar, lo han aprendido solas, y puede que los cultos virtuales sean el comienzo de algo que puede estar por llegar de la mano de las nuevas tecnologías, porque esto cada vez irá más.
Y esto me recuerda aquellas palabras de Juan al Señor Jesús. Maestro, hemos visto que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Si trasladamos esto al contexto de las nuevas tecnologías en la Iglesia, aquellos medios tecnológicos de comunicación que no son contra nosotros, contra la posibilidad de difundir el mensaje del Evangelio, por nosotros son. Es decir, debemos aprovecharlos con sabiduría. Quiera el Señor darnos esa sabiduría que viene de lo alto, esa inteligencia, esa astucia de serpiente, pero también esa nobleza de paloma, ¿verdad? Que el Señor nos bendiga, que el Señor os bendiga a cada uno de vosotros.